من الورود un المختلفة ramo de flores de distintos colores y aromas. Porque los cuatro ponencias de esta sesión son diversas y estamos hablando de la diversidad y la necesidad de la diversidad. Y parece que esta sesión traslada la idea de diversidad. El título de esta sesión es El patrimonio material e inmaterial en Al-Ándalus, diversas imágenes de creatividad civilizacional. Tendremos una ponencia, primero sobre las traducciones del Corán y también una ponencia sobre la traducción en general, una tercera conferencia sobre la creación arquitectónica y urbana y por último una conferencia sobre literatura. Esperamos que esta diversidad nos mantenga en un espíritu dinámico para seguir la actividad de esta sesión. Y como se nos propuso con anterioridad, no vamos a darles los datos bibliográficos de los conferenciantes, ya que estos datos los pueden encontrar en este folleto. Y empezamos, según el programa, la primera conferencia, Traducciones tempranas del Corán en España entre los siglos XII y XIX y su impacto en Europa. Es un estudio histórico del doctor Abdallah Al-Khatib, decano de la Facultad de Sharia en la Universidad de Qatar. Y se le dedica al mismo tiempo que pone allí en el programa. La paz sea con ustedes. Bu- Señoras y señores, un saludo eh, desde Granada, desde Al-Ándalus. Y el tema de mi conferencia es sobre las traducciones tempranas del Corán en España entre el siglo XII y XIX y su impacto en Europa. Como ven en la imagen, esta es una traducción que está en la Biblioteca Nacional de París y es una traducción literal del Corán donde la primera línea figura la primera línea y seguida de una segunda línea la traducción en lengua española. Por favor, que mantenga la primera diapositiva. No, por favor. Está Ahora tenemos más iluminación y no se puede ver correctamente la diapositiva. Es una traducción en lengua aljamiada y está en la Biblioteca Nacional de España y la fotografía la he hecho yo mismo la semana pasada. El traductor es Lul y es una imagen que muestra cómo se cristianizaban los musulmanes. Y en este congreso aprovecho para hablar de las primeras traducciones al latín eh, y las tesis que se conocieron como alcoranes y tercero, las traducciones al aljamiado. Cuarto punto, importancia de las traducciones del Corán en Europa y su impacto en el legado intelectual en Europa. El movimiento de las traducciones
latinas empezaron en España, en Toledo, Córdoba. En el año 1143 se produjo la primera traducción al latín, porque los europeos querían combatir el Islam desde el conocimiento al Islam. Y estas traducciones eran tendenciosas y servían para atacar el Islam. Y en España también hemos encontrado unas traducciones al aljamiado, eh, y cuando los musulmanes se vieron privados de el uso de la lengua árabe, empezaron a escribir la lengua española en caracteres árabes y después en caracteres españoles más tarde, como les señalaré. Y el Corán, existe un proyecto del Corán europeo y este proyecto está respaldado por el Consejo Europeo. Y desde 2021 han editado 4 libros en inglés sobre el Corán y 2 libros sobre el Corán ibérico y el segundo. Y también en España me he encontrado con un doctor que es Juan Pablo Arias Torres en la Universidad de Granada y está participando en este proyecto. Por supuesto, no queremos entrar en la cuestión de la influencia de Al-Ándalus en el mundo. Ha sido una influencia enorme. La caligrafía en Marruecos es una caligrafía andalusí y con alguna evolución. Y Córdoba y Granada han sido descritas las dos ciudades como, como una joya del mundo. Y el proyecto del Corán europeo está también desarrollando este trabajo. Jean-Luc y Angélica Neurez dicen que el Corán es una forma parte integral de Europa. Entonces ha cambiado esa visión anterior, hostil al Corán, y ahora tenemos una tendencia que considera que el Corán forma parte de Europa. En el pensamiento occidental y después de las cruzadas y el conflicto entre otomanos y europeos, emergió la necesidad de abordar el tema del Corán a través de su traducción. Y según dice Mercedes García Arenal en su introducción, el Corán ibérico consideró que Al-Ándalus era un lugar fértil para estudiar la historia de las traducciones del Corán. Tenemos una traducción al latín y la primera traducción al latín y al español en 1156. Esta es la primera traducción de Robert de Ketton y esta copia figura en la Biblioteca Nacional de Francia en París y yo obtuve una copia la semana pasada. He conseguido una copia de esta traducción y les podré señalar esta copia después del debate. Este es uno de los primeros Coranes impresos a través de la traducción de Hinkelmann. No ha sido, la impresión no se hizo en España y tenía una introducción que abordaba el Corán, pero no de forma correcta. Ahora pasamos al segundo eje, que es las traducciones del Corán, que son hostiles y tienen como objetivo denigrar el Corán y el Islam. Esta es una copia de Domenico Germano de Silesia. No sé si se trata de
Creo que esta ciudad es una ciudad española, una población española. Silesia, le han corregido que está en Italia. Silesia. Esta copia eh, 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 está en el Escorial, es un manuscrito, le pude hacer una fotografía. Eh, Esta es Benigo de Murgiondo, también otra traducción que muestra mucha hostilidad hacia el Corán. Tengo una gran lista al respecto de este tipo de traducciones. Tengo que ahora pasar a la tercera parte de esta ponencia, que es las traducciones al aljamiado. Eh, Ha habido traducciones de mitades, de cuartos del Corán, y este grupo poblacional le ha sido prohibido hablar en árabe en 1525. En 1567, Felipe II le prohibió a los moriscos el uso de la lengua árabe y se criminalizó el uso del árabe. Así que los musulmanes de entonces hablaron o hicieron traducciones al aljamiado, que se escribe tanto en árabe como en caracteres latinos. Eh, eh, Tenemos esta copia famosa que está en Toledo y tenemos casi 30 traducciones hechas en España desde el siglo XVI, con comentarios también. Hay copias diversas y les voy a enseñar aquí los tres tipos, como ven, tres tipos del Corán. Un resumen de los musulmanes, por ejemplo, cuando fallecía alguien, pues leían la Azora de Yasin y hacían un resumen que contenía solo esta azora para leerlo, para leer esta azora en determinadas ocasiones, por ejemplo, en los entierros. Y tenemos también así estas partes del Corán. Y tenemos los Coranes aljamiados escritos en caracteres árabes o en caracteres latinos. Son traducciones del Corán. Esta es una tesis del doctor Adrián Iglesias. Me he entrevistado con él en Alemania el año pasado y tiene una tesis excelente sobre esta temática. Y la tesis está editada en lengua española. Los musulmanes, ah, y después de fatwas o dictámenes de los ulema en al-Azhar, sí, respecto si era posible o no traducir el Corán. Había cierta polémica al respecto, y puesto que la jurisprudencia islámica era evolucionada, se les permitió traducir el Corán al español desde edades tempranas, y esto punto es muy importante. Eh, el tema requiere largas sesiones para poder abarcarlo. Esto es una miniatura del Corán que lo tenemos en la Biblioteca Nacional en Madrid. Eh, Estas fotografías las realicé yo personalmente. Y este es el Corán de Toledo. Es una traducción al español en caracteres latinos, en aljamiado. Es, ¿Cuál es la influencia o el impacto que ha tenido? Que han tenido estas traducciones. Ah, las traducciones han implementado el diálogo entre las religiones porque les permitió a los pensadores cristianos comprender los principios del Islam y poder establecer un diálogo con esta religión.
y también influyó en los conocimientos, en la filosofía, las ciencias, lo que produjo una evolución a través de el estudio del Corán y se han producido algunas traducciones que tenían como objetivo imposible, como el caso de Thomas Erpinus, que ha hecho un libro en gramática en 1613 y estos libros se conocían como specimens. El estudio de las traducciones del Corán al latín y al español desde el siglo XII y hasta el siglo XVII nos indica como que la traducción era una vía para mostrar una hostilidad hacia el Corán y hacia la religión del Islam. Se constata que por qué los musulmanes utilizaron el aljamiado. Esto tenía que ver con someter a los musulmanes y a su cultura y borrar su cultura porque se les obligó a escribir en caracteres latinos. El orientalismo español ha sido activo y adelantado en el siglo XV, XVI a través de las traducciones producidas del Corán. Esta ponencia se ha centrado en los tres tipos de traducciones: la refutación del Corán, al aljamiado. Bueno, estos han tenido la posibilidad de entrar en contacto con los ulemas árabes, lo que les dio la oportunidad de traducir el Corán. Y por último, la traducción es un terreno fértil para un diálogo fructífero con España, Occidente, presentando así el Islam en su imagen espléndida y recordando el legado de Al-Ándalus, y la identidad islámica forma parte de la identidad española, tanto si se reconoce como no, y Granada es la joya del mundo, así podemos en esta ciudad abrir una página brillante de diálogo y desde la serenidad y la investigación científica, iniciando un proceso de cooperación científica con lo que redunde en los intereses de la civilización árabe, islámica y cristiana occidental. Micrófono, por favor. Bueno, ahora pues el doctor Mohamed Ahmad de la Universidad Mohammed V de Marruecos, bajo el título La traducción y sus aportaciones a la interacción civilizacional entre el Islam y España. Tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Fathi Markawi. En nombre de Dios, clemente y misericordioso, y las bendiciones para su profeta. Muchas gracias para todos los que han participado en la organización de este congreso y particularmente al embajador Hassan Abdurrahman, que me contactó, y por supuesto agradezco al comité científico y a todos los organizadores. Yo voy a hablar de las contribuciones de la traducción
y sus aportaciones a la interacción civilizacional entre la civilización islámica y España. Voy a hablar de Al-Ándalus como un paradigma de interacción civilizacional y el rol de la traducción en eso y las razones por la aparición de la traducción en Al-Ándalus. También voy a hablar de la Escuela de Toledo, de los de traductores, y voy a hablar de Juan el Sevillano y Domingo de Salvo, que tenían un gran papel para la extensión de la traducción del árabe al latín, y luego hablaré sobre el impacto de la traducción sobre el pensamiento europeo y el diálogo entre las civilizaciones. Al-Ándalus, que abarca tanto a España como Portugal, eh, se refiere a un paraíso lleno de jardines, de cármenes y de aguas, además de reflejar un ejemplo de interacción cultural e intelectual desde a lo largo de 8 siglos, un contacto entre el Islam, el cristianismo y el judío, lo cual lo resalta el investigador español Juan Vernet en su libro en cuanto al Andaluz y su impacto sobre la civilización europea. Por supuesto que el Andaluz ha sido una cuna de interacción y de fecundación, y aquí tenemos el estudioso ruso Zelavinsky, donde resalta la importancia de la traducción en el andaluz, además en un ambiente de libertad religiosa, de forma que lo que posibilitó el aprovechamiento por parte de los cristianos muchos aspectos de la civilización islámica, como prueba la queja del arzobispo de Córdoba, que era Álvaro el Cordobés, que se quejaba de la tendencia abrumadora de los jóvenes cristianos en aprender el árabe. Y esto ha sido en 1450, cuando decía que mis hermanos en la religión disfrutan mucho de las poesías árabes y estudian la filosofía de los musulmanes no para replicarle, sino para eh, apropiarse de un estilo árabe elegante. Por supuesto que esto ha llamado la atención de muchos orientalistas, tanto como, eh, eh, como el holandés, algunos holandeses, el conde Henry y otros. eh, y por supuesto que la traducción sigue siendo un vehículo de contacto y de fecundación entre los pueblos y las culturas, y sigue desempeñando este rol, y ha sido uno de los medios que han facilitado la vanguardia que han ostentado los musulmanes, y en esto pues España y Italia, Sicilia concretamente, pues han ostentado un rol muy importante. Debido a la premura del tiempo, pues voy a ser escueto. Voy a hablar también de los motivos de la aparición de la traducción en el andaluz, para traducir sobre todo los textos religiosos dentro de unos ambientes también de
por ejemplo, la traducción del Corán a mediados del siglo XII, que pretendía llegar a un mejor entendimiento de los conceptos islámicos, de los escolásticos musulmanes. También entre los siglos XIV y XV, donde el arabismo español se había culminado, donde se han traducido muchas obras, por ejemplo, la traducción, por ejemplo, la historia de España del Alfonso el Sabio, donde dedicó varios capítulos para la biografía del profeta Muhammad. Como dijo el arabista Ángel Palencia, el movimiento de la traducción del árabe al latín prosperó en la época de Alfonso el Sabio, lo cual ha abarcado el lapidario, la astrología, libro de las cruces, además de otras traducciones que no tenemos suficiente tiempo para citarlas. En cuanto a la escuela de Toledo, la escuela de traductores de Toledo desempeñó un papel muy importante para trasladar el legado árabo-islámico a Europa, lo cual contribuyó en su renacimiento y participó en su consolidación. Y aquí tenemos varios artífices como Domingo del Salvo, que había nacido en España en 1190, que era uno de los primeros filósofos del medievo, de la Edad Media, según algunos historiadores. Y este traductor hacía traducciones del árabe al latín, junto con el traductor judío Ibrahim o Abraham ben David o Daud. Han hecho muchas traducciones de Avicena, o también el traductor judío Avirol. Estos trabajos se han hecho traducciones también de filósofos como Al-Kindi, Al-Farabi y Avicena. También habían participado en debates filosóficos para resaltar la cercanía entre los dos credos. Tenemos Lezione Philosophiae, donde se compaginan las tradiciones filosóficas tanto cristianas como musulmanas. Ahí se resalta la influencia de Avicena, además de Osios Isidoro el Sevillano. Y según el estudioso alemán Theodor Alexander, parece que Gundesalvo, la identidad de Gundesalvo no está claro si se trata solo de una persona o un personaje o si eran dos, junto con su compañero de trabajo Juan el Sevillano. Y aquí me gustaría recordar un ensayo de Domingo de Salvo sobre la génesis del universo, donde hace referencia de los trabajos de Avicena y Gibril, donde se arroja luz sobre estas ideas
para explicar la génesis. Y ahora voy a hablar un poco de Juan el Sevillano, Yohanna el Ishbili, que también ha tenido una gran contribución en cuanto a la traducción, pues ha hecho traducciones y él estaba trabajando bajo la supervisión de Raimundo Lulo, que es el fundador de la Escuela de Traductores de Toledo, y aquí el filósofo Abdurrahman Badawi decía que Yohanna Daud, que se llamaba Shaul, se convirtió al cristianismo y él había hecho muchas traducciones del árabe al latín. Domingo también desempeñó traducciones de Avicena, de la metafísica, de la psiquis, además de la medicina, de forma de muchas obras que se han trasladado a la civilización europea. En cuanto a la literatura y las artes, esto abarcó Kalila y Dimna, la poesía, eh, muchas obras literarias que han sido traducidas para que sea al alcance de los europeos y que ha sido una base y un asentamiento para el renacimiento europeo, lo cual se ha visto con la fundación de varias universidades en Italia, en España, en Francia y también en Portugal, que formaba parte del Andaluz. Así que, puesto que debido a la premura del tiempo, si me permite, voy a acabar el legado andalusí y las contribuciones, la aportación de la traducción no es solo un mero pasado, sino que es una experiencia eh, que nos dice que la ciencia y el conocimiento son capaces de acercar las culturas y de trascender las fronteras geográficas y políticas, y hoy en día estamos necesitados para recuperar la esencia de ese legado para trascender y para llegar al diálogo y al acercamiento y la comprensión recíproca para el beneficio de toda la humanidad. Al doctor Ali Abdelraouf, es de Egipto y es experto en planificación urbana en el Ministerio de Municipios en Qatar. El tema de su ponencia es de construir la dinámica de las tendencias creativas y arquitectónicas y urbanas, dualidad de tendencia entre el contexto andalusí y el contexto árabo-musulmán. Tiene la palabra. Gracias. Que la paz sea con ustedes. Voy a empezar expresando con toda modestia de estar en medio de este elenco de profesores destacados de estudios islámicos, Sharia y otras especialidades. Me siento un poco como intruso, ya que soy un experto en temas urbanos y parece que no tengo nada que ver. Así que muchísimas gracias por eh, permitirme estar como intruso entre ustedes. Como ha planteado el profesor Fathi, yo trato de deconstruir este fenómeno arquitectónico de Al-Ándalus y le voy a presentar la estructura básica de mi ponencia y después pasaré al tema de la dicotomía de Al-Ándalus y el mundo árabe. Y voy a exponer unos casos que destacan esta dicotomía. Creo que existe una
teoría de que Al-Ándalus no es solo la producción o la creación desde el contexto ibérico, sino que también que ha habido una interacción con Oriente. Lo que me interesa también abordar que es el tema de la islamofobia y cómo ha evolucionado esta idea. Y no es la única explicación de esta islamofobia una conspiración en Occidente, sino que existe también la islamofobia como fenómeno desde en nuestro mundo. Es un viaje hostil en contra de los musulmanes, pero que parte de su contexto local y también ha emanado del urbanismo, donde, por ejemplo, los aspectos arquitectónicos principales de las mezquitas, como el minarete, se ha convertido en un símbolo rechazado, odiado en Occidente. Esta es una imagen sobre entrenamiento de unas fuerzas de élite atacando un escondite de terroristas. Y vemos en la imagen una mezquita con un alminarete y parece que este lugar, desde el imaginario egipcio mismo, es un lugar para terroristas. Y a pesar de que existe unos valores de belleza y estética, sin embargo, estos conceptos han tenido también que presentarse en contextos actuales. Estamos hablando de elementos arquitectónicos, hablamos del valor de las formas, de las luces, de las armonías y de las líneas, y estos valores se han reflejado de forma única en la formación general de los aspectos arquitectónicos. También tenemos que entender que el concepto de estética en el Islam es un concepto muy particular. La estética no es solo una manifestación externa, sino que refleja una belleza interna. Y esta interacción entre lo interno y lo externo es lo que caracteriza esta producción arquitectónica. La creación en la obra arquitectónica y urbana y creativa en el Islam en general es una cercanía o un acercamiento a Dios, que las personas puedan a través de su creatividad acercarse a Dios. Y el arquitecto musulmán se ha movido en distintos contextos geográficos y en todos estos contextos ha absorbido, ha entendido el contexto local, las necesidades de la sociedad, cómo entiende los valores estéticos y de artes, y por eso encontramos una gran riqueza cuando nos trasladamos de un contexto geográfico a otro. Al-Ándalus es un caso muy tiene sus propias características, donde la ciudad se convierte en una lección abierta, un museo lleno de vida. Podemos aprender desde sus calles, sus jardines, sus zocos, y este es el valor auténtico de la ciudad, que no es solo refleja un legado arquitectónico, sino lecciones continuas y plataformas para una nueva utilización creativa. Y estas ideas podemos también verlas en otras ciudades árabes islámicas que han utilizado estas ideas de darle a la ciudad su
propio carácter, su propia personalidad, su gusto, que le hacen diferente al resto de las ciudades. Hemos visto un ejemplo de Túnez, de Fez en Marruecos, de Damasco, y el esfuerzo que he hecho en este estudio de investigación he tratado mediante el cual comprender el genio de la dualidad del ser y del lugar en Al-Ándalus, y podemos deducir de este genio, de esta relación, una serie de sistemas que se pueden utilizar de forma en nuestros tiempos. El valor desde el valor de la creatividad hasta el valor del uso de los colores. Estamos hablando de una comprensión profunda de las reglas de la arquitectura que manifiesta así una creatividad eh, genuina. Estamos hablando de un tejido que parece que se desarrolla de forma orgánica y un conjunto de espacios han sido desarrollados de forma armónica, coherente y también dando respuestas a las necesidades de la sociedad. Estamos hablando también de un cambio de un edificio único a un contexto global. Estamos hablando de edificios en armonía con su contexto, otros edificios, espacios públicos, calles, etcétera. El valor del patio interno lleno de vida. La creatividad de los oficios y la importancia de su continuidad, no para verlo, sino para que deje sus huellas en la construcción moderna. ¿Cómo podemos convertir esta obra en un valor añadido gracias a la creatividad en la creación de nuevos marcos de diseño y de creatividad? La importancia de los espacios verdes, elementos de agua, su significado creativo y también medioambiental, el uso simbólico de los colores y sus significados. Creo que para ser justos debemos utilizar estos sistemas y llegar a lo que es una inspiración contemporánea. Hablo de unos arquitectos árabes cuyas obras emanan del legado de Al-Ándalus. Por ejemplo, este arquitecto Hassan Fathi es un pionero que ha encontrado un enorme valor en que el pobre puede tener una casa bella y no solo los ricos. Él habla del modernismo y su relación con el legado como una relación de continuidad, donde hay comunicación y no ruptura. Aquí tenemos al arquitecto Rasen Badran, es de Jordania, también fue influido por los modelos arquitectónicos de Al-Ándalus y lo ha plasmado en Riyadh. Tenemos el caso de Abd Halim Ibrahim, arquitecto egipcio, ganador de un premio famoso, y ha plasmado en los jardines de Sayyida Zainab su comprensión de los elementos del agua, de los espacios verdes, aquí también en la mezquita de Mohammed y en la Universidad Americana del Cairo, y donde vemos este uso de estos sistemas mencionados. También otro caso en Doha es el Museo de Arte Islámico, donde el arquitecto de origen chino encuentra también un gran valor en la explicación de los referentes islámicos como Al-Ándalus y la mezquita de Ibn Tolón, y reformuló estas ideas en un sistema arquitectónico y urbano que le hace sentir a las personas que pertenecen al momento actual, pero con una conexión con su historia, y también la idea de que el edificio se integre en los espacios
públicos, los jardines públicos, produciéndose así una interacción genuina entre el museo, que es un edificio para la élite, y la sociedad común que se mueve en esos espacios abiertos y públicos. Es un edificio en la forma de un pez o de, de una nave espacial, y hay quien consideró este edificio partiendo desde una imagen, de una fotografía. Esto es lo más grave que se puede hacer, porque cuando contemplamos este edificio entendemos que el diseño y la filosofía del diseño, que se basa también en el legado de Al-Ándalus, se basa principalmente en reavivar la idea de la escuela, o del centro de educación. Utiliza un lenguaje moderno con una serie de espacios que contienen a la sociedad, con sus diversos aspectos. Utiliza una iluminación específica para producir una sensación de espiritualidad moderna que pertenece al pasado y expresa también el momento actual. La facultad y la mezquita reúne estos elementos. Estamos hablando de la biblioteca, de las aulas, de los jardines, de los restaurantes, y así el lugar es un lugar que pertenece a la sociedad y no solo una obra arquitectónica. Quisiera hacer hincapié sobre unas ideas, las siguientes: la necesidad de abordar al Andalus y su experiencia como afluente de creatividad permanente, continua. No debemos limitarnos a la imitación, y esto tiene también que emanar desde la profundidad de la comprensión y el papel del arquitecto en dar soluciones modernas que expresan el valor arquitectónico musulmán árabe y contemporáneo. Muchísimas gracias. A la siguiente ponencia, la literatura islámica en el Andalus, Mohammed Iqbal como modelo. La ponencia es por parte del doctor Iqbal Farhat de la Facultad de Estudios Islámicos en Qatar. Buenos días. Bendiciones sobre el profeta y sus compañeros. La verdad es que tenemos una introducción, luego una pincelada sobre la literatura islámica en el Andalus, luego la poesía en el Andalus, y luego una pincelada sobre Muhammad Iqbal como un poeta islámico. Eh, mm, eh, Quería también presentar Córdoba y su mezquita, y luego voy a hablar de Muhammad Iqbal, su visita al Andalus, las motivaciones de esa visita. Luego hablé también de la mezquita de Córdoba, y su impacto en cuanto a la poesía de el gran poeta Iqbal. Ciertamente que Al-Ándalus representa uno de las imágenes más bellas de las civilizaciones humanas, y realmente es un esplendor, y uno de los reflejos de ese esplendor es la mezquita de Córdoba. El filósofo, pensador, intelectual, conocido, archi conocido en la península india,
ha sido la primera persona que se le ha permitido rezar en la mezquita de Córdoba. Y por lo tanto ha sido una experiencia impactante para el gran poeta, una experiencia emocional, pero también espiritual, muy rica. Y cuando entró en la mezquita, estaba emocionado y hizo un poema en el Urdu bajo el título La mezquita de Córdoba. Un poema que refleja la grandiosidad de esta mezquita y que también refleja el profundo entendimiento del poeta Iqbal de la civilización islámica. La verdad es que no era solo una reacción a una, una belleza arquitectónica, pero también era un aprecio a la totalidad de la civilización del Andaluz. Por lo tanto, ha sido un punto inspirador para este poeta, pero también para la literatura islámica contemporánea o reciente, moderna. Y Iqbal contribuyó en la consolidación y la promoción de un nuevo movimiento literario islámico. Por otra parte, la poesía árabe siempre ha sido el reflejo de la expresión mundana al margen de la oficialidad del vencedor. Y es verdad que cada época de la poesía árabe, desde la época preislámica hasta la modernidad, podemos eh, ver, vislumbrar cómo eran las sociedades y cómo eso se contradecía con la versión de los vencedores. Iqbal pertenece a tres mundos espirituales que son fuentes muy importantes. Primero el Islam, luego la India y luego el pensamiento occidental. Es un poeta que se inspiró en el Corán, pero también en la cultura persa o persa y la cultura árabe, además de estudiar Nietzsche, Bergson, Hegel. Por lo tanto, no es un místico, pero se inspiraba del Rumi. Tampoco es seguidor de Nietzsche, ni de Hegel, ni de Bergson, pero es un admirador de sus filosofías. Él anhelaba visitar al Andaluz desde su ciudad natal, Lahore, y él dijo que había visitado muchas ciudades en Europa y se dio cuenta que los europeos sabían mucho de la cultura árabe e islámica y que muchos ciudadanos europeos estaban ansiosos y curiosos para conocer más sobre el Islam y su civilización. Eh, eh, y como que hubo una conferencia en Ginebra, en Suiza, sobre los aspectos culturales y civilizacionales. Él decía que gracias a los musulmanes, que algunos amigos le han invitado desde Inglaterra, que en Londres pues había visitado un amigo que se llama Bahubal el indio, que le preguntó si yo fuese príncipe como usted, pues lo hubiera visitado y al día siguiente, por sorpresa suya, recibió una cantidad de dinero para cubrir, para sufragar los gastos de su visita al Andaluz. Y la verdad es que en España
eh, 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 Iqbal vino ha sido huésped de Asín Palacios, que también le había cursado una invitación para Iqbal para visitar España y eh, sus ciudades, así que vino a Madrid, donde pasó 4 días antes de bajar a Andalucía y luego volvió a Madrid de nuevo y ahí pues se encontró con varios arabistas españoles interesados por la civilización islámica y ahí dio una ponencia sobre España y la filosofía del Islam y esto fue en el 1932. Y aquí me gustaría pararme un poco para comparar Iqbal con Shawqi y Nizar Qabbani. Iqbal cuando visitó al Andalus, entonces hizo obras maestras y por otro lado, pero Iqbal no visitó a la Alhambra. Eh, entonces él se quedó en Córdoba y su mezquita. Pero Nizar Qabbani y su poema famoso en cuanto a la entrada, cuando entró en la Alhambra, donde hablaba de los ojos bellos y se preguntaba si era española y dijo que era, en fin, está recitando la poesía, el poema de Nizar Qabbani, comparando Alhambra con una bella doncella. Así que Ahmad Shawqi, el tercer poeta egipcio, cuando ha sido exiliado en España, donde vivió 4 años y había visitado la mayoría de los monumentos del Andaluz, pero sin embargo no le inspiraron nada comparable con lo que hizo Iqbal. No sé si dispongo de más tiempo porque tengo muchas cosas que decir sobre Iqbal, así que voy. Creo que el poema de Iqbal es uno de los mejores trabajos, los mejores poemas que haya hecho. Y el poema de Córdoba tiene 120 versos y un extracto que voy a recitar aquí, este grito que me desvela es un grito de mi corazón que yo oculté en toda mi vida, una satisfacción divina. Aquí puedo recordar eh, mi ablución con la sangre de mi corazón frustrado. Y luego dice, las aguas de la mañana, del alba, proceden de un río de vida y de muerte. Luego dice, la muerte no aniquila a la gente de Dios porque viven eternamente por la vida y el cariño y el amor siempre eh, eh, queda vivo independientemente del ayer y del mañana. El amor es la limpieza del corazón. Y luego hay un verso que dice, el palacio de la historia y su mezquita, una voz que resona todavía, una sed que no se puede colmar,
Lamentablemente es un poema, entonces no podemos traducirlo. Oh sombras de Occidente, ¿por qué eres tan ingrato a la historia de Al-Ándalus, una joya singular con un tono árabe del Hijaz y con un perfume yemenita, con brisas procedentes del Sham. Bueno, pues ahora abrimos el turno de las preguntas y por favor que estén ustedes escuetos en sus preguntas o comentarios para dar pie a que los compañeros puedan contestar. Creo que es el doctor Raed, así que tiene la palabra para... Gracias. Mi pregunta al doctor Ali. Hay algunas ideas que encuentro realmente graves en abordar el arte islámico, cuando usted dijo que el objetivo del arte islámico es acercarse a Dios. Hay que decir que el arte islámico no es un arte religioso, es un arte social. Esto es una proyección occidental, como las obras de Miguel Ángel, al servicio de la Iglesia, y luego se proyecta esta idea en las artes islámicas. La creación artística en el Islam es de carácter social y no religiosa. Y Marco de Polo, cuando intentó interpretar la figura del mihrab en la mezquita, él proyectó su visión occidental o cristiana como ausencia de Dios en la mezquita. Y por otra parte, no queremos perdón, la influencia del arte andalusí en el Magreb no es lo mismo que en Oriente. En Oriente está más presente la influencia turca, mongolia o de los mamluquís. Y por último, la cuestión de la localización. Cuando los arquitectos modernos, cuando diseñan, por ejemplo, Rasen Badran, va usted encontrar que él tomó del contexto local de Malasia y no de otro sitio. Uno de los objetivos de los ODS de 2030 es crear unas ciudades sostenibles. Se utiliza el término humanizar las ciudades. ¿Cree que la arquitectura islámica es coherente con este planteamiento de humanizar las ciudades? Sí, la respuesta es sí. Quiere decir que el arte islámico se adelantó con siglos a la visión de Naciones Unidas. Yo en estos días que he pasado en Granada he visto realmente que se le aplicó este principio de humanización de las ciudades. Gracias a los ponentes. La verdad que han sido muy útiles y provechosas estas ponencias. Mi pregunta va al doctor Mohammed, también amigo mío, en relación con la traducción. La traducción en al-Ándalus, debemos hacer un esfuerzo de establecer sus periodos. La primera etapa, la traducción se hizo de libros sagrados.
un cristiano, por ejemplo, que no conocía el latín, aprendió el árabe y olvidó su lengua materna. Así que los que conocían árabe y latín tradujeron los libros sagrados desde el latín al árabe para que lo entendiesen los cristianos y para poder así practicar el culto. En esta primera etapa, desde el latín al árabe. Y estas traducciones iban dirigidas a los cristianos que hablaban árabe. En la segunda etapa vamos a encontrar un caso a la inversa, cuando con la caída de Toledo, la traducción se hace en esta época desde el árabe al latín y fue una etapa catastrófica porque los textos filosóficos, religiosos y literarios griegos y árabes se han traducido de forma incorrecta. Conde Salvo y Otto y Pablo el Sevillano, todos se sentaban en las calles de Toledo y venía un árabe que hablaba correctamente el latín y les leía el libro y así Pablo el Sevillano, Gonzalo y otros que venían de Italia, Alemania e Inglaterra traducían aquello sin una referencia científica, una referencia metodológica. Tenemos la tercera etapa de Alfonso el Sabio en el siglo XIII. Este hombre era un político y un erudito. Aquí, en esta tercera etapa, del latín a la lengua española emergente. Así que tenemos traducciones diversas y Alfonso el Sabio sí que es una apertura en favor del legado de Oriente como Calila y Demna y este erudito promovió la difusión de la lengua española y se encaminó hacia el florecimiento. Gracias. Puesto que usted habló de traducciones del Corán al español, según qué escuela jurídica se traducían los significados del Corán. Gracias. Usted cuando habló de las traducciones de los significados del Corán, mi pregunta es sobre practicar el culto en lengua no árabe. Si ha encontrado algo al respecto en sus estudios e investigación. No sé si tengo derecho a intervenir porque me ha gustado mucho todo lo que se ha dicho, pero soy de la tribu de los poetas y por eso la ponencia del doctor Farhat me era más cercana. Solo quería decir que Ahmed Shawqi nunca visitó Al-Ándalus. Lamentablemente, los 4 años que pasó, no visitó Andalucía, permaneció en Barcelona durante el tiempo que pasó. Y su poema famoso, estaba como si estuviera en un arresto domiciliario en Barcelona. No pudo visitar Andalucía. Hay un poema muy bello del ex primer ministro sudanés Ahmed Mahjoub y está recitando el poema. Es un poema que ha sido injustamente tratado, no ha sido reconocido.
¿Hay más preguntas, comentarios? El resto del tiempo a los ponentes para que respondan. Empezamos por el doctor Abdullah. La pregunta después, la pregunta en relación con las escuelas jurídicas. No sé, no le podría contestar qué escuela era o qué corriente del fiqh. No podría responderle. No podría contestarle. En cuanto al doctor Mohamed Bishi y su pregunta si hay alguna prueba de que de en qué lengua se practicó el culto islámico. No, en mi estudio tenía que ver más bien de cómo se hizo la traducción. Y también la pregunta del moderador Fathi Merkawi con respecto a la utilización de la traducción de los significados del Corán. ¿Qué decimos? ¿Traducción del Corán o traducción de sus significados? La traducción siempre es una traducción de significado. ¿Qué es lo que hacemos cuando traducimos? Traducimos el significado, pero algunas personas consideran que puesto que no se debe traducir el Corán, nosotros añadimos los significados, traducir los significados. No creo que hay un problema en este término significado o significados, porque el Corán es intraducible, porque es la palabra milagro de Dios y no se puede traducir a otras lenguas. La traducción es un tipo de interpretación y la interpretación forma parte también de la traducción. Yo cuando le explico a mis alumnos, yo hablo de que existe exégesis y debajo de este marco de exégesis se hace la traducción porque no deja de ser una interpretación. Vamos a encontrar una traducción suní, chií, sufí y así. Muchísimas gracias. Gracias por la pregunta, doctor. Quien escucha atentamente mi ponencia seguro entiende que he hablado del valor de arquitectónico o de la arquitectura del Islam en su relación con la sociedad. Yo no he utilizado nunca el término arte religioso. Usted quien utiliza este término. Yo he hablado de la idea de acercarse a Dios. Acercarse a Dios entiende una relación o un vínculo estrecho entre el ser humano y su sociedad. Y cuando planteo la idea de que el artista, el creador o el arquitecto musulmán en su mensaje creativo se está acercando a la sociedad y a través de este acercamiento también logra otro objetivo más sublime que es acercarse a Dios. Pero no estamos hablando de un arte icónico como lo que ocurre en el cristianismo. Estoy plenamente de acuerdo de que hay diversas influencias. Por supuesto, la arquitectura fatemi y de los mamluques y influencias otomanas, pero esto no niega la influencia andalusí. Al revés, yo consideré que cuando tenemos diferentes contextos, esta creación establece un diálogo con los distintos contextos locales. Hassan Fathi y Rasim Badran se han interesado por los elementos ambientales, pero esto no produce el valor arquitectónico, la integralidad de la arquitectura andalusí con el uso del contexto del patio interno,
incluso el simbolismo de los colores usados. Hay una visión más integral, más global. En mis conferencias con nuestros estudiantes les digo que tenemos un lema. Nosotros queremos Algiri. Cuando Naciones Unidas nos hablan de humanizar las ciudades, pues hablamos también. Hay una ciudad que se habla de la ciudad de 15 minutos y tanto a nivel de humanizar las ciudades y la cercanía de los elementos de la ciudad, esto está presente en el meollo de la arquitectura islámica, en sus distintos niveles, espacios, colores, alturas, y utilizando estas ideas debemos someternos al planteamiento occidental y que veamos un valor en lo que es nuestro. Muchas gracias. En relación con la pregunta del profesor Mohamed Lamarty, sí, mi modesta ponencia pretendió centrarse en la segunda etapa, como usted describió, después de la caída de Granada y después de la batalla de Segrajas. Intenté centrarme en esta época, hablé de Domingo y Pablo el Sevillano. Perdón, Juan el Sevillano y algunos que han considerado estas traducciones se consideraron como confusas, como que no eran unas traducciones correctas porque han tenido que pasar a través de 3 lenguas y no eran traducciones a considerar. Gracias. Lo que ha dicho el señor embajador puede ser preciso, pero doctor Hussein Najib al-Masri, cuando cuando fue exiliado, el poeta Shawqi fue, sí, una especie de arresto domiciliario en Barcelona, pero en los últimos años pudo visitar Madrid, Granada, Córdoba y volvió. A lo mejor, pues tenía una especie de depresión. Está en el exilio y es normal que tenga una depresión. Y esta a lo mejor es la causa que hizo que no pudiese detenerse ante estos monumentos. Muchas gracias. Ha sido una sesión activa, dinámica, a pesar de ser la segunda sesión. Dos observaciones. La tercera sesión empezará a las 4. Bienvenidas, bienvenidos sean a las 4. Y después la última sesión, donde se va a expresar gratitud a quien asista, aparte de la distribución de diplomas de participación. Diplomas por asistencia, perdón. Después del almuerzo, ¿habrá una reunión para el comité? ¿Dónde? Pregunta. Entonces, en la sala de arriba. Así que están invitados los miembros del comité de recomendaciones.